Recientemente leí una historia que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Había una vez un poderoso león conocido como el rey de la selva. Su rugido resonaba en todo el territorio y su presencia imponía respeto en los demás animales. Sin embargo, un día unos cazadores lograron atraparlo y lo encerraron en una jaula. Desde ese momento el león, aunque seguía siendo el mismo por naturaleza, había perdido su libertad y su capacidad de liderar como lo hacía antes. A medida que pasaba el tiempo, los cazadores comenzaron a ponerle etiquetas al león: peligroso, agresivo, dominante. Afirmaban que era necesario mantenerlo en la jaula para proteger a los demás animales. Al final, muchos llegaron a creer que el león nunca había sido realmente un líder, sino más bien una amenaza. Mientras tanto, el león, aunque poderoso en su interior, comenzó a cuestionar su propia identidad. Los cazadores le decían que ya no era necesario que rugiera, que sus garras y colmillos eran peligrosos, que debía someterse y conformarse con su nueva realidad. Poco a poco, el león dejó de rugir. Sus garras se volvieron inofensivas y comenzó a comportarse más como un cordero que como el rey que una vez fue. Yo espero que ustedes ya hayan conectado esta historia con mi tema. Si no lo hicieron, déjame ayudarte. Esta historia refleja lo que ha estado sucediendo con la verdadera masculinidad en nuestra cultura. El feminismo radical ha intentado sistemáticamente encerrar la verdadera masculinidad bíblica en una jaula, etiquetándola de peligrosa, agresiva, innecesaria. Se ha socavado el liderazgo masculino y se ha reconfigurado la identidad del hombre, alejándola de su verdadero propósito y de su verdadero diseño. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de la masculinidad tóxica. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la masculinidad tóxica? Bueno, este concepto es comúnmente utilizado para denigrar cualquier forma de liderazgo masculino. Mientras que por otro lado se promueve una visión de los hombres como pasivos, desconectados de sus responsabilidades dadas por Dios. El resultado es una generación de hombres que en muchos casos, en lugar de ejercer el liderazgo servicial y el amor sacrificial que la Biblia nos llama a mostrar, son hombres que se sienten paralizados. Me llamó la atención algo que leí recientemente de la feminista Camille Paglia. Ella dice que ese rencor molesto contra los hombres ha sido una de las características más desagradables e injustas del feminismo de la segunda y de la tercera ola. Y ahora escuchen lo que dice esta feminista: cuando una cultura educada denigra rutinariamente la masculinidad y la hombría, las mujeres, hermanas, escuchen, las mujeres se quedarán perpetuamente atrapadas con chicos que no tienen ningún incentivo para madurar o para honrar sus compromisos. Nosotros estamos viviendo la época de los adultecentes, es decir, hombres de 25, 30, 35 años que todavía están jugando videojuegos, que no quieren asumir responsabilidades porque son adolescentes de más de 30 años de edad. Y saben
¿quiénes son las que van a sufrir las consecuencias de eso, mis amadas hermanas? No somos los hombres, son ustedes las mujeres. Necesitamos regresar al diseño original de Dios en el jardín del Edén para ver cómo luce la verdadera masculinidad del líder siervo. Recuerden ese concepto, líder siervo que protege, cuida, provee, guía a los suyos en las diferentes esferas de responsabilidad que Dios nos ha dado como hombres. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora en esta tarde, ver cómo luce un hombre verdaderamente masculino en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y en el mundo. Ahí están mis 4 encabezados para los que están tomando notas. ¿Cómo luce la verdadera masculinidad en el trabajo, en el hogar, en la iglesia y en el mundo? Veamos en primer lugar la verdadera masculinidad en el trabajo. Ayer veíamos que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén como su administrador. Adán tenía un trabajo que hacer en un lugar específico para la gloria de Dios. Dice en Génesis capítulo 2, versículos 4 al 5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover aún sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Se necesitaba un hombre que cultivara la tierra, un hombre que cuidara de ella, alguien que sacara de la tierra su potencial. ¿Qué hizo Dios? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten, hermanos, que en el mismo proceso de creación del hombre, el hombre queda identificado con su esfera de trabajo. Él fue creado del polvo de la tierra para labrar la tierra. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidase. La creación, mis hermanos, está llena de un enorme potencial, pero es responsabilidad del hombre extraer de ella el máximo de sus beneficios. De manera que Adán necesitaba el jardín necesitaba a Adán. Él fue puesto allí para hacerlo florecer, para guardarlo. Adán debía plantar semillas, podar ramas, excavar, extender el jardín para la gloria de Dios. Las plantas del huerto estaban a su disposición, pero la cosecha de los frutos requería de su trabajo. Es por eso que después de la caída en Génesis capítulo 3 vemos que Adán fue castigado precisamente en el contexto de la administración que le fue confiada. Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Noten, hermanos, que Dios no maldijo al trabajo. Dios maldijo la tierra. Pero a raíz de la caída, el trabajo adquirió una connotación que no tenía hasta ese momento.
Así que déjame decirte, yo no sé en qué trabajas, pero mi hermano, todo trabajo tiene sus frustraciones particulares, incluyendo el trabajo del pastor en la iglesia. Dios decretó que habríamos de obtener el pan con el sudor de nuestra frente, y así será aunque trabajes en una oficina con aire acondicionado. Vas a sudar. El trabajo nos frustra muchas veces, nos hace sudar de un modo u otro. La Gallup hizo una encuesta en el año 2013 y descubrió que el 70% de los norteamericanos no se sienten recompensados por su trabajo. El 70% de los norteamericanos, y solo de un 20 a un 30% encuentran que sus trabajos son inspiradores. Yo te pregunto, ¿es ese tu caso? ¿Te sientes hastiado de tu trabajo? No te voy a pedir que levantes la mano, pero si te sientes hastiado, déjame darte el secreto del contentamiento laboral. Y voy a compartir aquí dos recomendaciones, no son propias, son de Patrick Morley en su libro El hombre frente al espejo. Si te sientes frustrado con respecto a tu trabajo, dos recomendaciones. En primer lugar, redefine tu ambición. Redefine tu ambición. Mi hermano, cuando tú te levantas por la mañana, ¿qué es lo que te mueve a salir de tu casa para irte a trabajar? ¿Qué te levanta todos los días? En el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, Pablo introduce esta sección con las siguientes palabras: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Pablo está diciendo: mis hermanos de Tesalónica, yo sé que ustedes quieren agradar a Dios. De hecho, ustedes ya están agradando a Dios. Pero déjenme decirles cómo ustedes pueden continuar abundando en el hecho de poder agradar a Dios. Y Pablo les da varias recomendaciones. La última es esta: pero os instamos, hermanos, a que abundéis en el amor mutuo más y más, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. ¿Escuchaste eso? Si tú quieres agradar a Dios, Pablo dice en el capítulo 4 de Primera Tesalonicense que lo que debes hacer es trabajar duro. Si tú haces eso, tú estás agradando a Dios. A Dios le agrada que trabajes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que te ocupes en tus asuntos. De manera que nuestra ambición como cristianos no debe ser tener el éxito profesional que muchos anhelan, no debe ser tener una buena casa, un buen sueldo, un buen carro, no debe ser tener prestigio. Si tú y yo somos cristianos, nuestra ambición debe ser agradar a Dios en nuestro trabajo, de modo que podamos obtener por ese medio lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. ¿Oíste eso? Que podamos obtener lo que necesitamos de nuestro trabajo, no necesariamente lo que tú y yo queremos. Que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí es que Pablo dice que la raíz de todos los males, ¿cuál es?
es el amor al dinero. Así que lo primero que tú debes redefinir es tu ambición. Tú debes trabajar para agradar a Dios. Ayer un hermano me preguntaba, espero hermano que no te molestes al traer esta pregunta tuya en público, nadie sabe quién eres tú, pero este hermano se me acercó y me dijo: pastor, si este mundo va a ser quemado por fuego, yo soy ingeniero, ¿de qué manera yo agrado a Dios con mi trabajo? Y mi respuesta fue la siguiente: Martín Lutero decía: si yo supiera que Jesús va a regresar mañana, hoy planto un árbol. ¿Qué está diciendo Lutero? Que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y no estar pensando que en el día de mañana este mundo será quemado por fuego. Y si tú eres ingeniero o tú eres arquitecto, sabes una cosa: el ingeniero y el arquitecto original es Dios. Nosotros estamos esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos los ingenieros, todos los arquitectos que existen en el mundo son una copia del ingeniero original, del arquitecto original. De manera que cuando tú haces tu trabajo de una manera excelente, tú estás glorificando a Dios, porque estás mostrando a través de tu trabajo cómo hace las cosas el ingeniero original, el arquitecto original. Así que hermano, redefine tu ambición. Tu deseo debe ser trabajar para que Dios sea glorificado. Pero en segundo lugar, redefine quién es tu jefe. ¿Quién es tu jefe? Si yo le preguntara en esta tarde, ¿cuántos de ustedes quisieran ser su propio jefe? ¿Cuántos levantarían la mano? ¿Cuántos de ustedes quieren ser su propio jefe? Ok. ¿Sabes algo? El jefe que tú necesitas no eres tú. El jefe que tú necesitas y que de paso ya tienes, aunque muchas veces no estés consciente de eso, es Dios mismo. Él es tu jefe. ¿Qué dice Pablo a los siervos en Colosenses capítulo 3? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para los hombres. Mis hermanos, ¿qué pasaría? Piensen en esto. República Dominicana, nosotros tenemos una pésima ética de trabajo. Eso es una realidad. Como cultura. ¿Qué pasaría si miles de empleados cristianos dominicanos se levantaran cada lunes con este pensamiento: esta semana voy a trabajar para mi jefe Jesús? ¿Qué pasaría? Y lo tomaras en serio, ¿qué pasaría? O si tú eres jefe en tu empresa, ¿qué pasaría si miles de jefes se dirigieran a sus empresas cada día pensando: hoy voy a dirigir mi compañía para la gloria de mi verdadero jefe y bajo los principios establecidos por él en su palabra? Mis hermanos, yo creo que en República Dominicana, en el mundo laboral, habría una verdadera revolución. Una verdadera revolución. Sea como empleado, sea como jefe, tú y yo tenemos un trabajo que hacer, que tendrá su propia cuota de problema, que tendrá su propia cuota de frustraciones, pero que tiene que hacerse bien. Mi hermano, a ti no te pagan para estar viendo Facebook en el trabajo. A ti no te pagan para estar haciendo pajaritos en el aire. A ti te pagan para hacer un trabajo. Mis hermanos, la vagancia, el trabajo a medias o mal hecho, el camino más fácil no es propio de un hombre. No es propio de un hombre.
La verdadera masculinidad es laboriosa, la verdadera masculinidad es responsable, la verdadera masculinidad es diligente, la verdadera masculinidad es comprometida con la excelencia en todo lo que tú haces. Mire, eso es tan importante que cuando lleguemos al estado eterno, si acaso te ha pasado por la cabeza que cuando llegues al cielo vas a dejar de trabajar, te tengo una mala noticia. No es una mala noticia, es una buena noticia, pero para ti que no estás viendo el trabajo de una manera apropiada, probablemente sea una mala noticia. ¿Sabes qué? Cuando nosotros lleguemos al cielo no vamos a tener descanso, vamos a tener más trabajo. Más trabajo. ¿Ustedes recuerdan la parábola de las 10 minas? Y por favor no piensen en una mina de cobre, de plata. No, es una mina, es una moneda equivalente a 6 meses de trabajo. Un hombre noble se va lejos, dejando en manos de sus siervos una gran suma de dinero. A 10 de ellos le dejó una mina, ya dije, el equivalente al salario de 6 meses. Al regresar le pide cuenta a sus siervos y uno de ellos había ganado 10 minas y el hombre noble le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, o sea, más responsabilidad. Otro había ganado 5 minas y recibió autoridad para gobernar sobre 5 ciudades. Lo interesante de estas parábolas o de esta parábola es que Jesús está enseñando a los suyos lo que va a suceder en su venida y la recompensa que Él le dará a sus siervos fieles. ¿Cuál es la recompensa? Más trabajo. Richard Phillips dice: lo que vas a recibir no son vacaciones, es una promoción. Nuestra recompensa es la capacidad para trabajar más junto a nuestro Señor en el cielo. Es la misma enseñanza de la parábola de los talentos en Mateo 25. Al siervo que invirtió sus 5 talentos y ganó 5 más, ¿qué le dice Jesús? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y sigue diciendo ahora Richard Phillips, nota nuevamente que la recompensa por un servicio fiel es la oportunidad de un trabajo más glorioso y eterno con Jesús en el cielo nuevo y la tierra nueva, después que Jesús regrese y el cosmos vuelva a nacer. Jesús le llama a esto entrar en el gozo de tu Señor, lo que al menos incluye el gozo del trabajo celestial. ¿Qué tan importante es el trabajo para Dios? Pero la verdadera masculinidad no debe reflejarse únicamente en el trabajo, sino también en el hogar. En el hogar. Como vimos en la conferencia anterior, Dios creó al hombre y a la mujer para complementarse mutuamente y le dio al hombre la responsabilidad de liderar su hogar en amor. De paso, perdón, hermanos, yo sé que a veces un hombre puede perder el trabajo y se le hace difícil sostener su casa de una manera decente. Bueno, si tú no tienes trabajo, mi querido hermano, tu trabajo es buscar trabajo. Y debes estar empeñado en buscar trabajo hasta que encuentres trabajo. Ese es tu trabajo. Pero volvamos al hogar ahora. Dios le dio al hombre la responsabilidad de liderar su hogar en amor. Ese liderazgo no se trata de dominación, no se trata de control. Se trata de servir a la esposa y a los hijos, guiándolos espiritualmente, protegiéndolos, proveyéndoles tanto lo material como lo emocional y lo espiritual. Dios preparó a Adán siendo soltero para que fuera un líder en el hogar. De paso, jóvenes solteros que están aquí, no esperes casarte
para venir a ser un líder espiritual. Si tú no estás creciendo espiritualmente ahora, probablemente cuando te cases no lo vas a hacer tampoco. Dios preparó a Adán para ser el hombre casado que Adán debía ser cuando Adán todavía era soltero. Fue a él a quien Dios le dio el mandamiento que luego debía traspasar a su esposa de comer de cualquier árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Como decíamos ayer, Adán era el pastor del huerto. Eso no es una anormalidad introducida en el mundo por causa del pecado o como parte del castigo que Dios le dio a la mujer por haber sido la causante de la caída. No. Así fue como Dios lo diseñó desde el principio. Y no olviden que en Génesis 1:31, después que Dios creó todo y puso a Adán como líder y a la mujer como seguidora, Dios vio que todo era bueno en gran manera. No hay nada inadecuado en ese orden divino, nada que sea degradante para la mujer, ni excesivamente pesado para el hombre. Es por eso, hermanos, que en la caída Adán tuvo que rendir cuentas primero. A veces estoy dando consejería a una pareja, hay problemas en el matrimonio y siempre, invariablemente, le digo al esposo lo mismo. Mi hermano, tú eres el principal responsable por la situación de tu matrimonio. Nota que no estoy diciendo que tú eres el principal culpable. No estoy buscando culpables. Ahora mismo no sé quién es el mayor culpable, pero tú eres el más responsable. Tú eres el capitán del barco. Tú eres que tienes que llevar el barco a puerto seguro, porque para eso, mi amado hermano, fue que Dios te hizo hombre. Como cabeza de tu casa vas a responder por tu mujer. El hombre tiene la responsabilidad de cuidar, proteger, guiar, proveer sacrificialmente a su esposa y a sus hijos en sus diversas necesidades físicas, materiales, emocionales, espirituales. Tú eres el pastor y el proveedor primario de tu familia. En 1 Corintios 14:35 hay un texto interesante. No lo voy a buscar, solamente voy a hacer alusión al pasaje. Pablo dice que si una hermana en la iglesia tiene una pregunta, el pastor está predicando una verdad profunda, hubo algo que la esposa no entendió, ¿qué dice Pablo que debe hacer ahora la esposa? Pregúntale en casa a tu marido. ¿Quién es el responsable de instruir a la esposa? Tú eres el responsable. Ah, pastor, pero es que yo no he estudiado teología, yo no tengo una gran biblioteca. Bueno, probablemente no vas a tener la respuesta a la pregunta de tu esposa inmediatamente, pero es tu responsabilidad buscarla. Aún llamar al pastor. Pastor, mi esposa me preguntó esto, ¿qué le respondo? Pregúntale en casa a tu marido. Efesios capítulo 5 versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por medio del agua de la palabra. Nosotros tenemos que darle un baño de palabra a nuestras esposas. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículos 25 y 26. Y lo mismo debemos hacer con nuestros hijos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros. ¿Cómo termina ese texto?
como un padre lo haría con sus propios hijos. El patrón que Pablo tiene en mente a la hora de pastorear la iglesia es el patrón de lo que debería ocurrir en casa con un esposo que está dándole un baño de palabra a su esposa y que está alentando, exhortando, implorando a cada uno de sus hijos. La verdadera masculinidad tiene que reflejarse en el hogar, y lo que esto significa es que debemos tomar la iniciativa en nuestras casas, no solo en las decisiones prácticas, sino también en las espirituales. Mi hermano amado, nosotros debemos ser los primeros en orar. Nosotros debemos ser los primeros en estudiar la palabra. Nosotros somos los primeros en modelar en casa una vida de devoción a Dios. Nosotros debemos ser pastores de nuestros hogares. Debemos asegurarnos de que nuestros hijos crezcan conociendo y amando al Señor. Por supuesto, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. La salvación es del Señor. Pero sí debemos instruirlos y exponerlos al Evangelio, dejando los resultados en las manos del Señor, mientras nosotros modelamos delante de ellos el Evangelio que proclamamos. Ese es el reto que el Señor está poniendo delante de ti y de mí en esta tarde como hombres verdaderamente masculinos. Pero la verdadera masculinidad no solo debe reflejarse en el trabajo, no solo debe reflejarse en el hogar, sino también en la iglesia. En la iglesia. Saben, hermanos, que es una pena, pero muchas veces pasa en las iglesias que si se hace una conferencia para mujeres, la iglesia se llena de bote en bote. Si se hace una conferencia para hombres, es probable que la asistencia sea muchísimo menor. ¿Y saben qué? Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. Nosotros tenemos que regresar al orden creado por Dios en el huerto del Edén, porque según Pablo, ese orden, recuerden 1 Timoteo 2:13, no solo nos dice algo acerca del hogar, sino también con respecto a la iglesia. Adán fue formado primero, después Eva, y Pablo dice, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13, eso tiene profundas implicaciones en el liderazgo masculino de la iglesia. Los hombres deberían tener la voz cantante en la iglesia. Los hombres deberían ser claramente los líderes de la iglesia. Si ustedes leen 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1, las cualificaciones que se dan allí acerca de los pastores y los diáconos, lo más notable de estas dos listas es que en su mayoría tienen que ver con aspectos de carácter. Hay solamente una característica que es apto para enseñar para los pastores, pero aparte de eso, ¿qué se dice de un pastor? Es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Mis hermanos, ¿quiénes deberían reflejar ese carácter en la iglesia? Todos los hombres. O déjame hacerte una pregunta. Por el hecho de que tú no eres pastor, ¿tú puedes ser marido de dos mujeres? Obviamente no. Marido de una sola mujer, eso es para todos los hombres de la iglesia. Y por lo tanto es para todos los hombres de la iglesia, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es para todos los hombres de la iglesia.
Alguien decía que lo más extraordinario de la lista de cualidades que aparece en 1 Timoteo 3 y Tito 1 es que no tienen nada de extraordinarias. Piénsalo. Nada de extraordinaria. Allí Pablo simplemente está diciendo: el pastor de la iglesia debe ser un hombre maduro espiritualmente. Y así es como luce un hombre maduro. Sea pastor o no, un hombre maduro. Obviamente, hermanos, no todos los hombres maduros y piadosos de la iglesia deben ser pastores, ni deben ser diáconos. Pero todos los hombres de la iglesia, escucha esto, hermano, yo sé que es una hora difícil, pero escucha esto. No necesariamente Dios quiere que tú seas pastor o que seas diácono, pero todos los hombres de la iglesia debemos estar dispuestos a servir y no tener ningún impedimento de carácter que nos impida servir. Déjame hacerte una pregunta. Si tu pastor está buscando en la iglesia un matrimonio que se encargue de los matrimonios de la iglesia, van a hacer un ministerio de matrimonios en la iglesia, pensaría en ti. Diría indudablemente, si es por carácter, fulano de tal. Pensaría en ti. Hombres, todos nosotros debemos buscar formas de servir. Todos nosotros debemos buscar formas de edificar a otros. Todos nosotros debemos buscar formas de liderar con el ejemplo. No se trata de buscar posiciones de poder en la iglesia. Se trata de buscar oportunidades de servicio. Nosotros tenemos que perseguir oportunidades de servicio. Todo hombre en la iglesia debe estar involucrado en algún tipo de servicio, ya sea enseñando, discipulando o simplemente ayudando en lo que se necesite. Hace un momento salimos de este salón y aquí hay muchas botellas, habían cosas puestas en la silla. Llegamos de nuevo y estaba todo ordenadito. ¿Quién hace eso? ¿Eres tú el tipo de hombre con quien tu pastor puede contar para hacer ese tipo de cosas? Porque la verdadera masculinidad en la iglesia se manifiesta en un deseo sincero de ver a otros crecer en la fe, en la relación con el Señor, y que el ministerio pueda fluir ordenadamente, porque nosotros servimos a un Dios de orden. Así que ya hemos visto la verdadera masculinidad en el trabajo, la verdadera masculinidad en el hogar, la verdadera masculinidad en la iglesia. Veamos ahora muy brevemente, y no estoy terminando, lo peor que puede hacer un predicador es dar la impresión de que está terminando. Yo no estoy terminando mi sermón. No, es que no quiero problemas, pero ya vimos la verdadera masculinidad en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. La verdadera masculinidad en el mundo. Bueno, Dios llama a su iglesia, hombres y mujeres, a ser luz del mundo, a ser sal de la tierra. Como hombres cristianos, tú y yo debemos vivir de tal manera que nuestras vidas apunten a Cristo, mostrando un ejemplo, un modelo de integridad, de justicia y de amor. La verdadera masculinidad defiende la verdad. La verdadera masculinidad actúa con justicia. La verdadera masculinidad defiende al débil, se compadece del débil, se compadece del necesitado. Nosotros no podemos mirar pasivamente cómo otros sufren. La verdadera masculinidad se involucra en lo que se puede.
rehúsa moldarse a este mundo como predicaba Richard Pratt en la hora anterior, vive bajo el señorío de Cristo, no solo aquí en la iglesia, sino en todos los aspectos de la vida pública y privada. Bien, hermanos, yo espero que esto nos ayude a tener un cuadro mental de lo que significa ser hombres en medio de una generación torcida y perversa en la que Dios nos llama a resplandecer como luminares en el mundo, dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 4. Ahora, permítanme traerles 4 aplicaciones prácticas de todo lo que hemos visto hasta aquí. Y aún de lo que vimos en el día de ayer. En primer lugar, mis hermanos, es evidente que el hombre debe ser industrioso y debe tener la ambición santa de prosperar en su vocación. La laboriosidad del hombre dirigida piadosamente promueve la gloria de Dios en la tierra. El hombre cristiano debe huir de la pereza. El hombre cristiano debe cultivar la disciplina personal que le permitirá desarrollarse en su vocación, la perseverancia necesaria para seguir haciendo lo que hay que hacer hasta que el trabajo se ha hecho y se haya hecho bien. El hombre cristiano de ninguna manera debe conformarse con la mediocridad. Mis hermanos, por la gloria de Dios, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra generación, no podemos darnos el lujo de ser mediocres en nada de lo que hacemos. Y joven, déjame decirte que eso comienza ahora, probablemente en tu escuela, probablemente en la universidad, es que tú no estás llamado a ser un mediocre. Porque en el día de mañana tú vas a tener la responsabilidad de mantener una casa. Y si tú no puedes comenzar a ser responsable ahora, no pienses que cuando tengas una esposa y 3 muchachos vas a poder hacerlo. Es ahora, no es mañana. En segundo lugar, el hombre cristiano, y obviamente muchas de las cosas que yo he mencionado aquí se aplican a las mujeres también, pero estoy pensando en los hombres. El hombre cristiano debe esforzarse por desarrollar sus conocimientos bíblicos y teológicos y la capacidad de comunicarlos. Ahora, yo no estoy diciendo que todo creyente debe ser capaz de predicar. Yo no estoy diciendo que todo creyente debe adquirir un doctorado en teología, ni siquiera el diplomado. Si lo puedes obtener, genial. Pero no es a eso que yo me refiero. Me refiero, mis hermanos, al hecho de que todos nosotros tenemos la responsabilidad de poner nuestro intelecto en la mano del Señor, al servicio del Señor, según la capacidad que Él le repartió a cada uno. El Señor no te va a demandar a ti que produzcas como le va a demandar a este otro, al que le dio mayor capacidad, pero te va a demandar a ti que pongas tus capacidades al servicio del Señor. Mi hermano, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Tú estás leyendo tu Biblia todos los días? Mira qué cosa más sencilla. No te estoy pidiendo que leas 10 volúmenes de teología sistemática. Te estoy preguntando, tú tienes el hábito, has creado el hábito, has creado la disciplina de levantarte por la mañana y tener un tiempo a solas con el Señor, con su palabra y hablándole a través de la oración. Tú lees tu Biblia todos los días. Todos los días. Cuando yo era un joven cristiano, 17, casi 18 años, en algún lugar leí de alguien que se hizo a sí mismo este compromiso: no Biblia, no desayuno.
Así que desde ese momento yo pensé, bueno, esto es muy simple, o leo mi Biblia o no como. Hasta que yo no lea mi Biblia, no como. Bueno, yo no te estoy diciendo necesariamente que hagas ese compromiso, pero te voy a decir algo. En ese momento de mi vida, cuando yo era un joven, en todo el sentido de la palabra, joven en edad y joven nuevo creyente, ese compromiso me permitió forjar el hábito de leer mi Biblia todos los días. Todos los días. Tú necesitas comer todos los días. Tú necesitas leer la palabra del Señor todos los días. Y no solamente los salmos, proverbios y los evangelios. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros necesitamos toda la escritura, necesitamos un plan de lectura que nos permita, y esto va para hombres y mujeres, necesitamos aprender a leer toda la Biblia cada cierto tiempo, nutrirnos de todo el consejo de Dios. Mi hermano, tú estás leyendo tu Biblia todos los días. Todos los días. Estás tratando de entenderla. Estás atando tu conciencia a las verdades que tú encuentras cada día al exponerte a la palabra de Dios. Tú estás procurando leer buenos libros cristianos. Y miren, hermanos, nosotros vivimos en una época privilegiada. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, era raro encontrar un buen libro cristiano en español. Hoy día se publica un libro en inglés y en menos de 2 años no solamente ya está traducido al español, sino que lo puedes tener en tu Kindle aquí en el teléfono. Increíble. Lo que nosotros podemos tener hoy a la mano, nuestros padres en la fe jamás soñaron tener. Eso es impresionante, eso es un tesoro. Y lo más sorprendente es que tú puedes encontrar muy buenos libros electrónicos a $1.50, a $1.50 en Amazon. No me están dando ninguna comisión. Pero hermanos, se los digo porque a mí me sorprende, eso es algo sorprendente. Ya no hay excusa para que un creyente diga, yo necesito tener una biblioteca, una biblioteca X para poder nutrirme cada vez más del conocimiento de la palabra de Dios. Porque mañana voy a tener una esposa que, cumpliendo 1 Corintios 14:35, me va a preguntar de lo que el pastor predicó en la iglesia y yo no voy a saber qué responderle. Pregúntale a tu marido en casa. Nosotros debemos lavar a nuestras esposas con la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa, pastor? Es que mire, yo soy más ese tipo de personalidad dada al activismo. Mire, si yo fuera mujer, yo sería como Marta, no como María. Mira, mi hermano, mi hermana, de paso, ya que escogí ese ejemplo, en Lucas dice, María escogió la mejor parte. No es un asunto de temperamento, es un asunto de prioridad. María hizo una decisión. Ella escogió la mejor parte. Y lo que te estoy diciendo, mi amado hermano, y aún a ti, mi amada hermana, escoge la mejor parte. No pierdas tanto tiempo. Decía John Piper, y creo que él tiene razón, que Dios permitió que Steve Jobs inventara el celular y inventara el iPhone para demostrarnos que no es verdad que no tenemos tiempo para leer la Biblia ni orar. No es verdad. Es que perdemos demasiado el tiempo. En tercer lugar,
El hombre cristiano debe desarrollar las habilidades y capacidades que son necesarias para ejercer un liderazgo piadoso y sabio en las diversas esferas de responsabilidad que tenemos. Debemos procurar crecer continuamente en el conocimiento de la palabra, ya lo dijimos, pero también debemos tomar decisiones. Hay hombres que no deciden nada. Tomar decisiones. Arriésgate, mi hermano. Sí vas a meter la pata, pero es así que se aprende. Arriésgate. Claro, hay riesgos calculados y hay riesgos alocados. Yo no estoy diciendo corre riesgos alocados, pero aprende a tomar decisiones sabias, basado en convicciones bíblicas, no en la opinión de la mayoría, ni siquiera en la inclinación de tu corazón. Pero de igual manera debemos cultivar la gentileza, la compasión, la disposición al servicio, a la autoentrega, porque fuimos llamados a liderar en amor por el bien de otro. Mi hermano, si tú eres brusco, tienes que trabajar en eso. Un hombre no debe ser tosco, un hombre no debe ser brusco, un hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y Cristo cuida, protege, guarda tiernamente a cada uno de los suyos. Nosotros los hombres tenemos que aprender a cultivar la ternura, tenemos que aprender a cultivar la gentileza, tenemos que aprender a cultivar la caballerosidad. Me pregunto por qué fueron las mujeres que dijeron amén. ¿Saben qué es interesante? En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice: portaos varonilmente y esforzaos. Portaos varonilmente. Sin embargo, ahí mismo dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pablo está diciendo: pórtense varonilmente como hombres, pero al mismo tiempo todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nosotros tenemos que aprender a cultivar eso, y el modelo otra vez que debemos imitar es la masculinidad perfecta de nuestro precioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es el ideal de lo que un hombre debe ser. Él fue un hombre con iniciativa, decisión, coraje, pero también humildad, gentileza, consideración, bondad, disposición al servicio, al autosacrificio. Nuestra generación necesita urgentemente hombres así. Y finalmente, el hombre cristiano debe ampararse en el Evangelio, recordando que fue justificado por la justicia perfecta de Cristo, que fue puesta en nuestra cuenta o imputada, puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Mi hermano, no es tu masculinidad lo que te justifica, es Cristo. Así que si al escuchar estas cosas te sentiste convicto de pecado, y muy probablemente debes haberte sentido convicto de pecado, nos hemos sentido convictos de pecado en algún área aquí o allá, no trates de justificarte, ni delante de tu conciencia, ni delante de tu esposa, ni delante de tus hijos, ni delante de la iglesia. Hombres, no tratemos de autojustificarnos, porque ya fuimos justificados por la justicia perfecta de Jesús. Así que si tus faltas han sido expuestas al escuchar estas cosas, no te quedes ahí postrado, aplastado por el peso de la culpa. Ven de nuevo delante del Señor, amparado en su promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que en dependencia de su Santo Espíritu y con los ojos puestos en Jesús, mi hermano, sigue corriendo la carrera. No desmayes, que su gracia estará siempre disponible para ti cuando necesites perdón y cuando necesites restauración. Perdón y restauración.
Que el Señor nos conceda la gracia de vivir como hombres, hombres según su corazón, reflejando la verdadera masculinidad bíblica en todas las áreas de nuestra vida, para la gloria de su nombre, para el bien de nuestra familia, para el bien de su iglesia y aún para el bien del mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, oh Señor, porque tú no nos has dejado a tientas y en tinieblas, para saber, oh Señor, qué tú esperas de nosotros como hombres. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, oh Señor, porque muchas veces no hemos sido todos los diligentes que debimos haber sido, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en el cuidado de nuestra vida espiritual, ya sea en el cuidado de nuestras esposas, de nuestros hijos, ya sea sirviendo en tu iglesia. Perdónanos, oh Señor. Y te rogamos por cada hombre, por cada joven, por cada niño que se encuentra en este lugar. Señor, levanta una generación de hombres piadosos. Una generación de hombres que estén dispuestos a portarse varonilmente y esforzarse en dependencia de tu Santo Espíritu, para la gloria de tu nombre y para el bien de las familias, las iglesias aquí representadas. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.